Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Conectados en Red. Mientras pienso en un próximo tutorial o me preparo algún vídeo sobre servidores, nube o scripting, mientras tanto os traigo un vídeo más de opinión sobre el mundo de la informática en sí. Además, me gustaría que dejaseis en los comentarios vuestra opinión sobre este tema que vamos a hablar, ya que hoy quiero hablar de la mujer en el mundo de la informática. Y sobre todo, sobre su corto o reducido número, sobre todo si comparamos con otros campos como es el sanitario, por ejemplo. Además, si gusta este vídeo, me gustaría más adelante sacar otro en el que alguna implicada nos dé una opinión más en primera persona sobre todo esto. Sin alejarnos demasiado o esforzarnos de más en ninguna búsqueda, si ponemos en Google estadística mujer informática, nos encontramos un artículo de RTV del 2019. Os lo dejo en la descripción para que le podáis echar un ojo. En él vemos claramente que la informática es uno de los campos con menos mujeres. Podréis decirme, ¿usas noticias del 2019? Vale, sí, pero es que en 2020 no ha cambiado gran cosa. Sigue exactamente igual todo. Y aunque en este artículo se habla de universidad, pasa exactamente lo mismo si hablásemos, por ejemplo, de FPS o si nos refiriésemos al trabajo de informático en sí. Pero queremos entrar más en detalle, por lo que si fragmentamos por tipo de estudio, podríamos decir que donde más mujeres se apuntan de todo el campo de la informática sería o en los estudios de programación o en lo que es la carrera en sí. Quizá en estos casos podemos ver un poco más alejada la opinión en el trabajo de campo de destornillador. Aunque os recuerdo que la estadística que he mencionado habla precisamente de la carrera. Pero esto no ha sido siempre del todo así. Bueno, sí y no. En el siglo pasado... siglo pasado. Eso suena muy lejos. 1900 y algo. Sí, suena mejor. En 1900 y algo empezó a haber un crecimiento de mujeres en el campo de la informática. En 1980 nos encontramos el pico y de aquí empezó a decrecer el número. Además, en toda esta época de crecimiento podemos encontrar algunos nombres de mujeres que hicieron su marca, fueron importantes, y hoy hablaré de una de ellas además. En lo personal, creo que este decremento de nivel femenino en el campo de la informática va en correlación con el mundo de los videojuegos. Y me explico. Antes, década de los 90 más o menos, los videojuegos estaban orientados al género masculino, ¿no? Con el tópico del hombre, con wargames, vísceras, sangre, quizá más que tópico, podamos decir con el estudio de mercado que decantaba por ello. Sería más correcto. Esto sacó a muchas mujeres del ámbito tecnológico a la hora de hablar de videojuegos y tal. Y este ámbito cogía cierta correlación, cierta relación con el mundo de la informática entonces. Aunque también quiero deciros que Monkey Island es de 1990 y la verdad es que no podemos decantarnos por ningún género a la hora de definir su estructura. Al menos creo yo. Pero, al igual que hemos dicho que las empresas de videojuegos marcaron el target con los hombres, el perfil de programador también lo hizo. El perfil de programador se generó como una persona poco empática, bastante poco social y que tuviese suficientes horas para picar código a fuego. Esto sacó un poco a la mujer de aquí. Y es que en esta época la informática requería mucho más del conocimiento de programación que ahora. Actualmente, la informática es un mundo para todos los públicos. Incluso a la hora de dedicarnos a ello, hay mucha gente que no necesita programar nunca. Aunque dejando claro, la programación es importante en todo el ámbito de la informática. Puedes necesitarlo para scripting, puedes necesitarlo para gestionar bases de datos con SQL o incluso para un crecimiento personal, ¿no? Para llegar más lejos. Pero bueno, esto es un tema aparte. Esto no tiene nada que ver con el vídeo. Y bueno, creo que le he dado una vuelta enorme para llegar a una conclusión. En los años 80 empezó a caer el número de mujeres interesadas por los unos y los ceros porque se definió un perfil para el programador. Vale, hasta aquí bien. Pero ya han pasado algunos años. Incluso la mujer se ha incorporado al perfil de los videojuegos. Hay muchas empresas que incluso su target es el femenino. ¿Por qué entonces sigue siendo tan bajo este número? ¿Por qué sigue habiendo tan pocas mujeres en la informática? ¿Es que entonces la correlación que en su momento dije que existía entre el videojuego y el mundo de la informática ha desaparecido? ¿Y el problema viene de otro lugar? Bueno, esta relación no se ha perdido del todo, pero sin embargo sí que es verdad que ahora si hablamos de informática y videojuegos, pues quizá pensemos más bien en el programador o desarrollador del videojuego.
Aunque sí, claro, si nos ponemos quisquillosos, si juegos online tendremos servidores, tenemos un montón de cosas, pero ya me está costando bastante no irme por las ramas, así que vamos a reducir un poco todo. Actualmente tendríamos por un lado pues, las gestiones de los sistemas, las infraestructuras, los servidores, cada vez más metidos en la nube, todo lo que conlleva. Por otro lado tendríamos a los desarrolladores, que se encargan de las aplicaciones, entornos, o por otro lado, pues si nos vamos al mundo de los videojuegos, pues lo podríamos separar, aunque sea similar, los conocimientos sean similares, pues lo podríamos separar. Como vemos, pues podemos diferenciarnos. Y actualmente la razón por la que no hay mujeres en el ámbito de la informática, pues ya no es por un perfil fijo. Porque aunque si tú piensas en un desarrollador de videojuegos, te vienen nombres pues, que acaban como en Kojima o Miyamoto o cosas así, es verdad que actualmente ya hay mujeres que se pueden dedicar a ello. Hay mujeres desarrollando juegos. Por lo cual ya no es cosa de un perfil fijo. Ahora el problema, ¿de dónde viene? ¡Ey! Os hago una pequeña pausa. Si no estás suscrito al canal, tienes el botón justo debajo. Es gratis y te convierte en un buen ciudadano de Matrix. Vale, lo reconozco, solamente es gratis. Pero entonces, la cantidad de mujeres, ¿por qué es más reducida? Si todo esto ha cambiado, el perfil se ha modificado, pues es sencillo. Tenemos dos principales razones. Una de ellas es, si tú piensas en un informático, pensarás en pues, alguien callado, poco social, quizá algo friki o raro. Pero, aunque no os lo creáis, os podéis encontrar a informáticos camuflados entre la sociedad sin que sepáis que lo son. Estos practican navegación, escalada, incluso hacen un poco de running en su tiempo libre. Y lo único que les delata es ese amigo que les pide que les miren el PC porque le funciona lento. No, en serio. Es cierto que este perfil que se pueda tener puede asustar un poco a la mujer, aunque no es un perfil del todo correcto ya. Pero a esto se le acompañaría con una razón principal y de mayor peso para que no se elija esta carrera o incluso esta profesión. Y es un círculo vicioso. El reducido número de mujeres. Por lo general no se unen nuevas mujeres porque el número es bajo. Y este número es bajo porque no se unen nuevas mujeres. En definitiva, un círculo vicioso. Y si alguna chica me está viendo por casualidad y se está pensando si elegir o no informática y alguna de estas razones las considera de peso, os voy a decir dos cosas. Si realmente es así, que os asustase el perfil del informático pues callado, asocial, deciros que es un prototipo inofensivo, no hay que preocuparse para nada. Y en segundo lugar, este perfil no es tan común. El resto, pues, solo somos algo raritos o frikis, ¿no? Algunos. No, en serio. Eso no debería suponer ningún problema. Lo más importante es que si te gusta la informática, como para dedicarte a ello, debas tomar la decisión como si fuese otro tipo de estudio. Y para terminar, antes de morirme del todo por el calor, os dije que hablaría de una mujer informática famosa, ¿no? En este caso es Grace Murray Hopper, nacida en 1906. Si hablamos de su nombre, pues quizá no sepas quién es, quizá no te suene. Sin embargo, si os hablo de COBOL, espero que al menos os suene un poco. COBOL es un lenguaje de programación que se creó en 1959. La intención era conseguir un lenguaje utilizado en cualquier ordenador y orientado a los negocios. En su creación participó la comisión de Codazzi. Pero a lo que voy, Hopper era la asesora técnica del comité. Ella además pensaba que los lenguajes de programación deberían acercarse más pues, al lenguaje inglés que al lenguaje de máquinas. Y esto es algo que, si te das cuenta, ahora no suena nada raro, ¿verdad? Hopper era una científica y contraalmirante de la Marina, que es el claro ejemplo de cómo hasta la década de los 80 pues las mujeres iban sumándose más y más al mundo de la informática. Sin embargo, tras esta decaída, pues muchas pasaron a otra rama científica u otros temas de estudio. Y he usado como ejemplo pues, su participación en la creación de COBOL, ya que lo considero interesante e importante, pero la verdad es que hizo alguna que otra cosa más, que si te interesa, pues te invito a que busques información de ella por internet. Es interesante. Y además, pues hay otras mujeres que dejaron su marca. Incluso alguna participó en la creación de la máquina Enigma, lo cual realmente no es poca cosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, donde más que nunca me gustaría pediros que dejaseis vuestra opinión en los comentarios. ¿Por qué creéis que es uno de los campos con menos mujeres? ¿Y qué opináis al respecto? Además, para cerrar del todo, me gustaría pediros que le deis like si os ha gustado. Y eso sí, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.